La historia que nos contaron es una mentira conveniente, un mito construido para darnos un héroe de la razón. Nos vendieron a un Isaac Newton de mármol, frío, racional, el padre absoluto de la era de las luces. Pero en 1936, una caja de metal guardada en la Universidad de Cambridge fue abierta, y lo que había dentro aterró a los historiadores y científicos por igual. No eran ecuaciones de física, ni borradores de los Principia. Eran recetas para invocar ángeles, fórmulas para la transmutación de metales y miles de páginas de cálculos matemáticos basados en las dimensiones del Templo de Salomón para predecir el fin del mundo. Newton no era el primer científico moderno, era el último de los magos de Babilonia y Caldea. En este documental de larga duración, vamos a reconstruir su laboratorio secreto, paso a paso, explorando los rincones más oscuros de una mente que cambió el mundo mientras buscaba la magia. Si te apasionan los misterios ocultos de la historia, dale un like a este video y suscríbete. Hoy vamos a llegar al fondo de un secreto de 300 años que la ciencia intentó ocultar bajo la alfombra. Para entender por qué el hombre más inteligente de su época se refugió en la alquimia, debemos viajar a su infancia, una etapa marcada por el abandono y la soledad extrema. Newton nació prematuro, en una noche de Navidad, tan pequeño y frágil que las parteras decían que no sobreviviría ni una hora. Decían que cabía en una jarra de cerveza. Su padre murió 3 meses antes de que él naciera, y su madre lo abandonó a los 3 años para casarse con un hombre adinerado que no quería a Isaac. Este niño creció odiando a su padrastro y guardando un rencor profundo hacia su madre. En sus diarios de juventud, realizó una confesión de pecados escalofriante para la época. Escribió sobre sus deseos de quemar a sus padres y su casa con ellos dentro. Este aislamiento radical lo convirtió en un hombre que no confiaba en los seres humanos, sino en los libros y en los secretos de la naturaleza. Mientras sus compañeros en la Universidad de Cambridge se dedicaban a las tabernas y la vida social, Newton se quedaba despierto hasta el amanecer, a menudo olvidando vestirse o comer, leyendo textos herméticos y prohibidos que circulaban en el mercado negro de la época. Este es un viaje profundo a la psique de un genio torturado. Si valoras el contenido de investigación que no se queda en la superficie, considera apoyarnos dejando un súper gracias o suscribiéndote al canal. ¿Por qué eligió la alquimia sobre todas las cosas? Porque para Newton, la ciencia oficial de su tiempo, la mecánica de Descartes, era una cáscara vacía. Él sentía que el universo tenía un espíritu activo, una voluntad divina que movía los planetas, y que esa voluntad solo podía ser entendida a través de la alquimia. Newton buscaba la prisca sapientia, la sabiduría antigua y pura que, según él, Dios le había revelado a Adán en el jardín del Edén y que luego fue codificada por personajes como Hermes Trismegisto. Creía que esta sabiduría se había corrompido con el tiempo y que él era el elegido por la providencia para restaurarla. Esta misión mesiánica lo llevó a construir su propio laboratorio en un jardín trasero del Trinity College, un lugar prohibido donde el humo de los hornos nunca se apagaba. Antes de sumergirnos en las recetas químicas que casi lo matan, dinos en los comentarios, ¿crees que Newton era un loco con suerte o un genio que veía dimensiones que nosotros aún no comprendemos? La obsesión de Newton por la alquimia lo llevó a experimentar con sustancias que hoy consideraríamos venenos mortales. Su búsqueda principal era la transmutación, la capacidad de transformar una sustancia en otra, pero su objetivo no era el oro material para enriquecerse, sino el oro filosófico.
pasó décadas tratando de animar el mercurio. En la alquimia, el mercurio es el principio femenino, frío y pasivo. Newton creía que si lograba casarlo con el azufre, el principio masculino y ardiente, podría crear la piedra filosofal. Sus diarios están llenos de descripciones de cómo el mercurio empezaba a formar estructuras que parecían ramas de árboles, algo que él llamaba el árbol de Diana. Ver el metal crecer como si fuera una planta era para él la prueba definitiva de que la materia tiene vida. En este proceso utilizaba el león verde, un compuesto de vitriolo que destilaba con una paciencia infinita. El león verde era el disolvente universal. En sus manuscritos describía con fascinación cómo este ácido devoraba los metales, reduciéndolos a su esencia más pura. Newton creía que estaba recreando los primeros segundos de la creación del mundo, donde Dios separó la luz de las tinieblas. Cada experimento era una oración, un intento de tocar la mente de Dios. Si este nivel de detalle te está gustando, no olvides compartir este video. Nos ayuda a seguir trayendo historias que desafían lo que aprendiste en la escuela. Pero la alquimia de Newton no se limitaba a los matraces y hornos. Para él, el cosmos entero era un templo geométrico. Aquí entramos en su obsesión con el Templo de Salomón. Newton creía que Dios, el gran arquitecto, no daba instrucciones al azar. Si Dios le había dado a Salomón las medidas exactas de un templo, esas medidas debían ser las constantes matemáticas del universo. Newton estudió el templo como un ingeniero estudia un plano de un reactor nuclear. Pasó años calculando el volumen del lugar santísimo y la distancia entre las columnas Boaz y Jachín. ¿Su conclusión? Que el templo de Salomón era en realidad un modelo del sistema solar heliocéntrico, donde el altar del fuego representaba al sol. Esto es fascinante. Newton usó la arquitectura bíblica para validar la astronomía. Creía que los antiguos ya sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero que habían ocultado este conocimiento en símbolos religiosos para protegerlo de los indignos. Para él, descifrar el templo era descifrar la gravedad. Él veía el espacio como el sensorium de Dios, el lugar donde la voluntad divina se manifiesta como una fuerza física. Esta mentalidad de descifrador de códigos lo llevó al terreno más peligroso de todos, la profecía bíblica. Newton aplicó el mismo rigor matemático que usó para el cálculo integral al libro de Daniel y al Apocalipsis de San Juan. Para él, la historia humana era una serie de reacciones químicas predecibles. Estudió las cronologías de los imperios antiguos, desde los babilonios hasta los romanos, buscando patrones numéricos. Así llegó a su famosa predicción del año 2060. Sin embargo, hay un detalle que muchos olvidan. Newton no dijo que el mundo se acabaría de forma destructiva en el 2060, sino que sería el fin de una era de corrupción y el inicio de un nuevo milenio de paz bajo un gobierno divino. Veía este evento como una sublimación de la humanidad, un proceso donde las impurezas del mundo serían eliminadas por el fuego purificador, tal como él eliminaba las impurezas del plomo en su crisol. El Apocalipsis era, para Newton, la transmutación final de la especie humana. Estamos llegando a la parte donde su obsesión casi destruye su mente. El costo de este conocimiento fue devastador. En 1693, el genio se quebró. Se volvió paranoico. Acusó a su amigo John Locke de intentar engañarlo con mujeres y afirmó que otros científicos le robaban sus ideas. Durante siglos, la historia oficial dijo que fue una crisis espiritual, pero la ciencia forense moderna cuenta otra historia.
Newton realizaba lo que llamaba la prueba del sabor. Probaba sus compuestos químicos. Sus notas registran que el mercurio tiene un sabor dulce y el antimonio es amargo. Inhalaba los vapores de arsénico y plomo en una habitación sin ventilación durante 18 horas al día. Newton no estaba solo loco, estaba intoxicado. Sus niveles de mercurio en sangre eran estratosféricos. Esa paranoia era el resultado directo de su trabajo alquímico. Estaba sacrificando su cordura para robarle a Dios los secretos de la creación. Estaba viviendo en carne propia la noche oscura del alma de los alquimistas, una etapa de sufrimiento necesaria para alcanzar la iluminación. Incluso cuando dejó Cambridge para convertirse en el director de la Casa de Moneda en Londres, su mentalidad alquímica no lo abandonó. En lugar de ser un burócrata aburrido, se convirtió en un detective implacable. Aplicó sus conocimientos de química para detectar monedas falsas con una precisión asombrosa. Perseguía a los falsificadores por los barrios más peligrosos de Londres. Los interrogaba personalmente y los mandaba a la horca sin mostrar una pizca de piedad. Para él, un falsificador de moneda no solo era un criminal, era un falsificador de la realidad, alguien que ensuciaba la pureza del metal y del sistema, tal como un mal alquimista ensuciaba la ciencia. Newton era un purista absoluto, un hombre que veía el orden y la ley como reflejos de la armonía celestial. Para concluir, debemos hacernos la pregunta fundamental: ¿hubiera existido la gravedad sin la alquimia? La respuesta es un rotundo no. La ciencia de su época, liderada por Descartes, decía que el universo era como un reloj mecánico, donde todo se movía por contacto físico. Pero Newton introdujo la atracción a distancia. ¿De dónde sacó una idea tan mágica? De sus experimentos con imanes y con sustancias químicas que se atraían o se repelían en sus matraces. La gravedad es la alquimia aplicada a las estrellas. Newton fue capaz de imaginar lo invisible porque pasó toda su vida tratando de manipular lo invisible en su laboratorio secreto. No fue un hombre de la razón que tuvo un desliz con la magia. Fue un mago que, en su búsqueda de Dios, nos regaló las herramientas para conquistar el espacio. Isaac Newton murió en 1727, rechazando los sacramentos de la Iglesia porque los consideraba idolatría, manteniéndose fiel a su propia religión privada y hermética hasta el último suspiro. Hoy, su legado no está solo en los libros de física, sino en la idea de que el universo es un código esperando ser descifrado por aquellos que tengan el valor de mirar directamente al fuego del horno. ¿Qué otros secretos crees que Newton se llevó a la tumba? Deja tu teoría en los comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad.